Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por gracia de Dios, ya estamos nuevamente aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la colonia Adolfo López Mateos, en Atizapán de Zaragoza, y ahora transmitiendo ya desde la página de la parroquia. Este es nuestro primer video, que todas las personas que estén conectados estén agregados, para que inviten a todas las personas a que se agreguen a la parroquia. En este momento les acaba de aparecer el en vivo, y ya las personas que gusten pues se pueden ir conectando. Esta parroquia que pastorea el Padre Martín, y quien nos da permiso de seguir trabajando en este proceso precisamente de lo que es nuestro curso bíblico, Introducción a la Biblia. Así que vamos a ponernos de pie para ponernos en manos de Dios, y decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Queremos agradecer la oportunidad que nos das de seguir trabajando en tu nombre, de seguir llevando la buena nueva a todas las personas, y para con nosotros dejarte conocer y ayudarnos a conocer lo que es precisamente la fe de la Iglesia que tú fundaste. Todo esto lo vamos a poner en tus manos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a ubicarnos ahorita en el trabajo de este momento. Estamos en el segundo bloque. Nuestro primer bloque, lo recordarán, ahorita vamos a ver el temario, fue el bloque de la formación, cómo se construyó la Sagrada Escritura. Y este segundo bloque es el de la tradición, y concretamente hablamos de el tema 2. Vamos a hablar de lo que es el magisterio de la Iglesia, los dogmas y el depósito de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues vamos a recordar un poco nuestro temario, no olvidando que estas diapositivas se las voy a pasar en el grupo de WhatsApp para que las puedan ver más cerca, y en el caso de los que están conectados en línea, se las voy a tratar de describir para que se vean pues lo mejor posible. Entonces estábamos en este bloque que era el externo, vimos cómo se formó la Biblia, vimos la división, capítulos, versículos, el canon bíblico, y ahora estamos en lo que es la tradición. En el caso de la tradición, que es nuestro segundo bloque, vimos la sesión anterior de qué era la tradición oral y qué era la tradición escrita. Cómo la palabra de Dios en un primer momento, Dios nos transmitió su ser, se reveló a nosotros de manera oral, no había ningún escrito. Por eso esta introducción a la Biblia, porque hemos estado tratando de descubrir en qué años y cómo se fueron escribiendo los libros, y ahorita estamos en este concepto de la tradición. A la tradición oral y a la tradición escrita se le llama tradición apostólica, y la Iglesia ha mantenido tanto la tradición oral como la tradición escrita lo más fiel, de acuerdo posible a como Dios lo enseñó, y lo ha mantenido el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Precisamente este bloque, el magisterio de la Iglesia. Lo que es el magisterio de la Iglesia, vamos a entender cuál es el depósito de la fe, y vamos a hablar de lo que son los dogmas. Recordando un poco lo que vimos la sesión anterior, hablábamos de la tradición con T minúscula y la tradición con T mayúscula. Cuando hablamos de tradición con T mayúscula, se refiere a las verdades que Dios revela a su pueblo y que se han mantenido hasta este momento gracias a la Santa Madre Iglesia, claro, la Iglesia que Cristo fundó y por la que dio su vida. Estas tradiciones con T mayúscula son la base de nuestra fe. ¿Dónde está esta transmisión de la fe? En el credo. Nosotros en el credo profesamos nuestra fe. Pero también hay tradiciones con T minúscula, ¿se acuerdan? Y dijimos que son aquellas pautas de convivencia que se transmiten de generación en generación y van formando una identidad en las personas que las acostumbran. Y vimos que nosotros, por ejemplo, en México tenemos muchas tradiciones. Por ejemplo, nosotros conmemoramos el día de nuestra independencia, conmemoramos a nuestros difuntos, conmemoramos a través de algunas costumbres y tradiciones con T minúscula, la Navidad, y decíamos ponemos arbolitos, ponemos esto, adornamos de esta manera. En el caso del Día de los Muertos acostumbramos a hacer ciertas cosas. Esas tradiciones con T minúscula son buenas porque nos dan una identidad, pero no son las que apuntan hacia los dogmas de fe, no son los que apuntan hacia las verdades reveladas por Dios, pero nos ayudan a comprender. Son de alguna manera algunos signos que nos ayudan y nos podrían conducir a la comprensión de la tradición con T mayúscula.
¿Dónde se encuentra el problema? En que muchas veces le damos más valor a la tradición con T minúscula que al dogma como tal. Un ejemplo concreto con el que cerrábamos la vez anterior es la Navidad. Nosotros conmemoramos la Navidad del nacimiento de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios, que al final es precisamente la esencia de nuestra religión, Jesús que se hace hombre, y con Cristo surge el cristianismo. La verdad y tradición que tú y yo tenemos es que Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, que murió, padeció, resucitó, ¿se acuerdan? Y esto es lo que le da razón de ser precisamente al cristianismo. Si ponemos un arbolito o no en el nacimiento, eso es secundario. Si ponemos borreguitos o no, no, es que yo me acuerdo que la abuela ponía estos borreguitos. Está bien, esa es tradición con T minúscula. Si ponemos incluso o no nacimiento, es tradición con T minúscula. Y decíamos, ¿en dónde podemos ver que se va deformando y a veces se le da más valor a la tradición con T minúscula? Cuando ponemos un árbol de Navidad y ni siquiera conmemoramos el nacimiento de Cristo. Ni asistimos a misa, ni nos confesamos, ni comulgamos, ni vivimos al menos los consejos evangélicos que Él nos dio, sino que suponemos que Navidad es dar regalos. Navidades, y tristemente hoy eso es lo que se ha venido viviendo. Por eso es importante comprender que en este curso bíblico la comprensión de la tradición con T mayúscula le va a dar sentido a toda la base de tu fe. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, exactamente eso es lo que vamos a ver. Y vamos a hablar y vamos a estar ubicados en el catecismo de la Iglesia Católica. Concretamente en la primera parte, la profesión de la fe, es la primera sección, creo, creemos. Es el capítulo 2, Dios al encuentro del hombre, concretamente en el artículo 2, la transmisión de la revelación divina. Vamos a estar hablando de 3 puntos, decíamos, la tradición apostólica, que ya se comprendió, la tradición oral y la tradición escrita, que tiene como sustento la base de los apóstoles, lo que los apóstoles enseñaron recibido de Cristo. Vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he mandado, no otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la tradición con T mayúscula y tiene como base a los apóstoles. Decíamos, los apóstoles, sus sucesores, han venido manteniendo esto tanto de manera oral como de manera escrita, que no se malforme. También vamos a ver la revelación entre la tradición y la Sagrada Escritura y la interpretación del depósito de la fe. Concretamente, para los que tengamos el Catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales 75 al 90. Así es que mira, Jesús directamente les da la encomienda de transmitir, traditio, ¿se acuerdan del latín? Transmitir sus enseñanzas, su doctrina, eso fue lo que Jesús les dijo, transmitan lo que yo les enseñé, hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos. Y primeramente lo hicieron de manera oral, por obvias razones. Jesús no les dio Biblias a las personas, en este caso a los apóstoles, y les dijo transmitan. No, obviamente lo que vivieron de Jesús lo empezaron a transmitir. Pero como vimos en la primera parte, algunos se fueron escribiendo y empezaron a aparecer los textos del año 47 en adelante aproximadamente. Una vez los escritos del Nuevo Testamento aparecieron, entonces esta tradición, este transmitir la palabra de Dios se amplía ahora de forma escrita. Y esto es importante verlo así, porque les digo que en el caso de los que optaron por la Reforma Protestante, los hermanos protestantes no, ellos arrancan de la Escritura para acá. No, ya la palabra de Dios ha existido desde siempre, de forma oral y de forma escrita. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? El mejor ejemplo que pusimos la vez anterior es este de la carrera de 400 metros con relevo. Se dan una estafeta. Y esta estafeta es la que se ha venido transmitiendo desde Cristo hasta el Papa León XIV. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Y así, ¿y cómo es posible? ¿Quién me garantiza que lo que Cristo enseñó no se ha venido malformando? Al menos en el escrito está puesto y ya se supone que no se tendría que malformar. Y vimos la semana anterior que hay personas que a propósito malforman el texto, cambian palabras para cambiar la intención de la doctrina, el sentido de la doctrina. Eso también lo vamos a profundizar. La Iglesia es quien ha velado porque no se malforme la doctrina de Cristo escrita, la palabra de Dios escrita, pero también ha velado porque no se malforme la palabra de Dios oral.
¿Sí me explico? Lo que tú y yo hemos venido recibiendo. Así entonces, ese es nuestro tema. Dijimos, tradición, transmitir. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. Concretamente hablando, el sucesor de Pedro es el Papa León XIV. Y de los apóstoles son los obispos. Y los obispos, de manera ininterrumpida, han transmitido las enseñanzas dadas por Cristo. El primer obispo de Roma, lo conocemos y lo sabemos, San Pedro. Fíjate, el primer obispo de Roma, de la diócesis de Roma, San Pedro. Y el último, actualmente, el Papa León XIV. Esto ha sucedido de manera ininterrumpida desde Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver ahorita un poco de las peripecias que pasa con Pedro y por qué fue a llegar a ser obispo en Roma. ¿Por qué en Roma? ¿Me explicó? Y aquí también vamos a aclarar muchas cosas porque hay por ahí se está cocinando otra doctrina protestante que siempre han tratado de cocinar muchas para confundir a la iglesia de Cristo, como aquella de no, yo soy cristiano, tú eres católico, ¿se acuerdan de esa, no? Y ya, no les pegó y ahorita le están buscando por otro lado. Hay unos que ya se llaman, no, nosotros somos los católicos reformados, pero también ya está empezando a caer esa idea. Ahorita lo que están buscando y meter en la cabeza de los católicos de la iglesia de Cristo es, no, tú eres católico romano, de Roma, ¿se me explicó? Y nosotros somos católicos, nada más. Tú eres romano, y vamos a ver que efectivamente en la iglesia de Cristo, porque en Roma, y además nosotros pertenecemos al rito latino, nosotros, si fuera el caso. ¿Sí me explico? ¿Qué sucede y por qué la Santa Sede está en Roma? ¿Por qué en la diócesis de Roma? Pero bueno, aquí el punto es que esto ha venido sucediéndose 267 veces hasta el Papa León XIV. Vamos a ver un pequeño video, ojalá que se escuche, si no se los platico, acerca precisamente de esto. Déjenme ver. Papa. ¿Quieres saber cómo fue la muerte de San Pedro en Roma, nuestro primer Papa? El emperador Nerón perseguía cruelmente a los cristianos, y San Pedro, que regía aquella iglesia desde hacía 25 años, salió de la ciudad a ruego de los fieles. Pero he aquí que en la llamada Vía Apia, que era una avenida importante de Roma, se le apareció Jesucristo llevando la cruz a cuestas. El apóstol asombrado le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Así es la frase en latín: Domine, quo vadis? Y Jesucristo le contestó: a Roma, para ser nuevamente crucificado. Y dicho esto, desapareció. Ahí comprendió San Pedro que el Señor le ordenaba regresar a Roma, y volvió sobre sus pasos. No tardó en ser aprehendido y encerrado en la cárcel mamertina y condenado a muerte. Después de haber sufrido el tormento de la flagelación, fue conducido al monte Janículo, donde fue crucificado, no sin haber antes suplicado a sus verdugos que invirtieran la posesión de la cruz, por considerarse indigno de morir como el Redentor. Es decir, San Pedro quiso que enterraran la cruz, pero de cabeza. El cuerpo de San Pedro fue enterrado por los fieles en el Monte Vaticano. Sobre su sepulcro, Constantino, el Grande, emperador de Roma, levantó una basílica en sustitución de la capilla primitiva que había ahí. Miren qué bonito. San Pedro como que no iba a cumplir nuevamente la voluntad de Dios. Nuestro Señor tuvo pena, se le apareció nuevamente para mostrarle que él debería volver para ser crucificado. Así fue el martirio y muerte de él. Y así quiso imitar a nuestro Señor Jesucristo. Miren hasta dónde va la misericordia de Dios, y con el primer Papa. Entonces, importante comprender esto. ¿Por qué Roma? Acuérdense que Roma, como ustedes lo han visto en alguna película, no se han visto la de Gladiador, ese tipo de cosas, era básicamente quien dominaba el mundo. El cristianismo empieza a surgir,
pero son perseguidos y tenían que estar en las catacumbas, se unían en la fracción del pan, pero si los veían los aprisionaban, los mataban, algunos a los leones, algunos los apedreaban, algunos los decapitaban, y sin embargo firmes en la fe. Hay una carta por ahí que también les voy a dejar leer más adelante, que es la carta a Diogneto. Esta carta, que es del siglo I, casi II, el autor se la dirige a un tal Diogneto, que bien pudo haber sido Alejandro Magno, Carlos Magno, alguno de ellos, presentándoles a los primeros cristianos, personas que ponían todo lo que tenían al servicio de los demás, personas que los ofendían y ponían la otra mejilla. ¿Quiénes son estos cristianos que los ofenden y ellos pagan bien por mal? ¿Sí me explico? O sea, ellos se ayudan unos a otros, y esta manera de vivir empieza a impregnar a toda esta zona, y por eso es que los primeros cristianos empiezan fuertemente a llevar la buena nueva a todas partes. Y el lugar, por lógica y de dominio, era Roma. Entonces San Pedro y San Pablo son los que van a Roma a predicar, y obviamente le dicen a San Pedro, fue 25 años obispo de Roma, y dicen, ¿sabes qué? No, ya te van a matar, ya nos están persiguiendo a todos, te van a matar, y tú eres el que dejó nuestro Señor como cabeza. No, vámonos, te cubrimos, salte. Y se va, sale de Roma por la vía Apia y se encuentra a Jesús. Bueno, esta revelación que platican sus hagiógrafos, se encuentra a Jesús con la cruz, de camino a Roma, y le dice la palabra Domino quo vadis, o sea, Señor, ¿a dónde vas? Le dice San Pedro a Jesús, y le dice, pues a Roma, a que me crucifiquen, porque tú como que me estás achicopalando. Y entonces, cuando comprende que no es así, se regresa, no tarda mucho en apresarlo de Roma, y lo crucifican. Pero él dice, no, a mí no me crucifiquen como mi maestro. Y lo crucifican de cabeza. Y ahí queda su cuerpo, ahí queda en Roma, en el Monte Vaticano. Y por eso es que entonces los cristianos, cuando sigue creciendo esto, y efectivamente hay muchas personas que se empiezan a convertir al cristianismo, es cuando le ceden este espacio a la Iglesia de Cristo, y ahí se construye la primer catedral, la primer basílica en honor a San Pedro. ¿Sí me explico? Y ciertamente hoy en día lo que tú conoces y sabemos, bueno, y hay una segunda catedral que existe ahorita, que se construyó hace 500 años. Más o menos, esta duró 1500, 1300 años duró, y esta que tenemos actual ya en la Basílica de San Pedro, donde está el Papa León XIV, es el mismo lugar. Ahí están los restos de San Pedro, ahí están los restos de San Pablo, y está construida una catedral encima de la otra. Entonces no somos romanos, o bueno, no es que la Iglesia de Cristo sea romana como tal, incluso hasta hay una carta que San Pablo se la dirige a los romanos. ¿Se acuerdan? La carta de San Pablo a los romanos. La Iglesia como tal ciertamente tiene esta sede ahí, y desde ahí ha venido creciendo en todo el mundo. Pero ciertamente las notas de la Iglesia son una, santa, católica y apostólica. ¿Me explico? A la sede de algunos de los ritos a Roma, pero también están en otros muchos lugares del mundo esta misma y única Iglesia de Cristo. Les digo porque eso se está cocinando mucho con los protestantes que ahora te van a estar diciendo, y escucha en los videos, sí, pero ustedes los católicos romanos, despectivamente, como diciendo Roma es la no sé qué de la Babilonia y la gran no sé cuál, a propósito. Pero quien conoce la historia sabe que está la sede ahí, porque ahí San Pedro regresa a dar su testimonio, y de ahí sigue creciendo el cristianismo. Así entonces, aquí no estamos hablando de alguien que se sienta iluminado y diga, yo soy apóstol, a mí el Señor me habló ayer en la noche y ahorita yo ya fundé mi iglesia. No, estamos hablando del testimonio y la sangre de los mártires que fuertemente respondieron con valor a lo que Cristo les dijo. Estamos hablando de la tradición con T mayúscula, cuando Cristo le dijo a los 12, vayan, pero les va a pasar esto. Me explico, le va a suceder, y así sucesivamente, llámese los dos apóstoles, luego San Pedro, Nino, Clemente, Sixto, cada uno de los papas que ha venido teniendo la Iglesia, unos que han dado un gran testimonio, otros que han dado un mal testimonio, el mismo Pedro que negó a Jesús, ¿sí me explico? Hasta en este momento, si pudiéramos decirlo, el Papa León XIV, con su buen o mal testimonio, porque la Iglesia de Cristo no se basa exclusivamente en el buen o mal testimonio, al contrario, precisamente por la debilidad y la simpleza del ser humano es que Dios muestra su gloria y muestra su presencia a través de todos los tiempos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá?
¿Por qué hacer este hincapié? Bueno, pues de la misma manera ha pasado con la Sagrada Escritura. Es la Iglesia quien la ha mantenido. La Iglesia no ha perdido la tradición apostólica escrita. Y como los ejercicios que hacíamos las semanas anteriores, estos ejercicios van hacia que algunas personas, así abiertamente, primero le quitaron libros a la Biblia. Bueno, ya también veíamos en el canon, optaron por el canon palestinense, el de los judíos que no aceptaron a Cristo, para hacer diferencia con la Iglesia de Cristo, con la Iglesia católica, y entonces dicen, no, tu Biblia y mi Biblia. Tengan cuidado porque el diablo siempre va a inyectar división. ¿Me explico? Dios es un Dios de orden, un Dios de unidad, el demonio es un ser de división. Y entonces cuando tú escuchas tu Biblia, mi Biblia, no, la Sagrada Escritura es una y siempre ha sido una. Y la ha dejado nuestro Señor a través del Espíritu Santo en la Santa Madre Iglesia Católica. Es lo que decíamos, es el Papa Dámaso I quien por inspiración del Espíritu Santo dice, estos libros, estos 73 son los que se consideran palabra de Dios, no por nosotros, sino por obra del Espíritu Santo, porque la historia ha venido trabajando con estos libros, son los que el Señor revela. La carta de Diogneto, que les comentaba, así como la Didache, son libros del año 60 y tantos y del año 150, y que tú los lees y dices, ¿por qué no es esa? Porque el Señor sabe cuáles son, y estos nos edifican y nos ayudan a la comprensión de nuestra fe, pero no son palabra de Dios. La palabra de Dios son los 73 libros de la Sagrada Escritura, y la Iglesia los ha mantenido. En otras palabras, de que empiezan a surgir los textos en hebreo 1400 años antes de Cristo, hasta que se da la Septuaginta, donde se compilan los 46 libros del Antiguo Testamento allá en la biblioteca de Alejandría, y son los mismos judíos, ¿se acuerdan? Seis ancianos de cada tribu los que los juntan, los definen. Posteriormente, para el año 382, el Papa Dámaso I le pide a San Jerónimo que traduzca esta Biblia griega. Esta es hebreo, eso ya está en griego, y esa al latín, que se vuelve entonces el idioma sacro, la lengua de la Iglesia, al latín, y del latín esta, de la Septuaginta, a la Biblia que tienes tú en tus manos en este momento. Tú y yo podemos, por gracia de Dios, tener la tranquilidad, gracias al Espíritu Santo, a través de a la Iglesia, por obra y gracia del Espíritu Santo, que los textos que están en tus manos son los que el Señor ha querido y mantenido por estos más de 2000 y pico de años. ¿Sí vamos bien hasta acá? Habrá algunos, les digo, que les han hecho modificaciones, le han cambiado palabras. La Iglesia ha mantenido, ha luchado, así como en los primeros siglos, hoy ha luchado para que se mantenga fiel y preservada la palabra de Dios escrita, también la palabra de Dios oral. Así que entonces, la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición apostólica no las podemos separar. ¿Sí me explico? Y aquí es otra doctrina protestante. Nosotros no nos importa la tradición, nosotros solamente la Escritura. Y si a eso le agregas que esta Escritura yo le mocho, le cambio y le quito, entonces está muy lejos de ser aquella que nos guíe espiritualmente a lo que Dios nos propone. Miren, la Biblia sin la tradición de los apóstoles sería un libro históricamente. Tan así que velo, cualquier cualquier ateo va a agarrar la Biblia y la va a leer como si leyera el Quijote, como si leyera, algún libro del pasado. La Biblia sin la tradición apostólica solamente sería un libro histórico, que es lo que le pasa a muchos protestantes, que le quieren hacer ellos su propia interpretación, ellos se convierten en sus propios papas de la Biblia y ellos definen que sí y que no. ¿Me explico? Y gracias a Dios en la Iglesia de Cristo eso no sucede. O sería vulnerable a cualquier tipo de interpretación, desvalorización, como sucede con los protestantes. ¿Se me explicó? Entonces, la Biblia sin la tradición se vuelve muy vulnerable, tan así que la esencia del protestantismo es vulnerarla, interpretarla como quieren, y si no me conviene lo pongo por acá, lo pongo por allá, lo quito o lo transformo a que diga lo que yo quiera. Claro, no es tan literal, ni lo van a aceptar como tal, o sea, lo que estoy diciendo muy burdo, muy vago, pero en esencia sí es claro, le van a poner otras palabras para poderlo justificar. Y la tradición apostólica sin la Sagrada Escritura podría limitarse a un conjunto de buenas intenciones. Por eso es que la Iglesia de Cristo tiene siempre como base la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? Aquella palabra de Dios oral
y escrita. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí se va comprendiendo esta idea? Entonces, ambos, tanto la tradición o la Sagrada Escritura como la tradición oral, o la palabra de Dios escrita como la palabra de Dios oral, toman sentido y vida, pues la Sagrada Escritura vive en la tradición y la tradición se respalda en el texto bíblico. Tú y yo comprendemos lo que Cristo mandó a enseñar gracias a los apóstoles. ¿Sí me explico? Gracias a lo que fueron enseñando los apóstoles, a su vez sus sucesores y hasta nuestros momentos, en donde choca la idea protestante. Y yo, como sé que lo que me enseñan, así quiso Jesús y no otra cosa. ¿Sí me explicó? Pues lo mismo que en la Escritura, por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lo va manteniendo. Y la tradición se respalda en el texto bíblico. Es decir, también no se pueden enseñar doctrinas que Cristo no haya mandado a enseñar. ¿Sí me explicó? Y en gran esencia, o la esencia está escrita y plasmada en la Sagrada Escritura. Ahora bien, ¿por qué ambas son importantes? Porque ambas tienen la misma fuente. Jesús, vayan y anuncien lo que yo les dije. ¿Sí me explicó? Y el texto bíblico inspirado por el Espíritu Santo, es lo que sigue en nuestro siguiente bloque, cómo el Espíritu Santo le dice al hagiógrafo, le transmite al hagiógrafo lo que tiene que escribir y no otra cosa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, ambas tienden hacia la misma dirección, suscitar la fe y la experiencia viva de Dios. Suscitar la fe y la experiencia viva de Dios. Por tanto, decir tradición apostólica, es decir, oral o escrita, es la integridad del cumplimiento del mandamiento de Cristo. Vayan por todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Así entonces, la tradición apostólica con T mayúscula es depositada o es el depósito de la fe. Esto que estamos hablando es confiado en su totalidad a la Santa Madre Iglesia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el depósito de la fe? Bueno, la vivencia de la fe, el recibirla y el transmitirla. Esto el Señor se lo confía a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. ¿Por qué no a otros? ¿Sí me explicó? Si había gente con mayor capacidad intelectual que los mismos apóstoles, el Señor así lo quiso. Eligió a estas personas, a estos 12 apóstoles, y a ellos los preparó para que transmitieran. A ellos les confió el que transmitieran esta palabra. Fíjense, dice, se nos ha encomendado a todos, a todo fiel cristiano, unidos a los apóstoles, es decir, los obispos, y que perseveremos en la doctrina de Cristo en comunión con el magisterio de la Iglesia Universal, es decir, católica, y que la vivamos, la profesemos y la transmitamos conforme al mandato de Cristo. ¿Esto dónde está? De aquí la importancia entonces de transmitir correctamente nuestra fe y no desvirtuarla con tradiciones con T minúscula. Por lo tanto, el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que estamos hablando en estos numerales del 75 al 90, nos dice, nos corresponde a todos, a ti, a mí, obviamente, a todo fiel cristiano, unidos a los apóstoles. ¿Se explicó? Unidos a los obispos. Oye, Señor, le dice Juan a los apóstoles, a Jesús, allá vimos algunos que están predicando en tu nombre y no son de los nuestros. No se los impidan, porque no hay nadie que predique en mi nombre y luego hable de mí, porque esté en mi contra. ¿Sí me explicó? Por eso es que ciertamente todos, siempre que estemos unidos en el cuerpo de Cristo, unidos a lo que Cristo dejó su iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siempre que tú y yo estemos en armonía, enseñando la doctrina que Cristo enseñó a través de sus apóstoles, a través de nuestro obispo, hoy en día nuestro obispo, siempre estaremos así. Y es más, es nuestro compromiso. Tenemos que hacerlo. Si alguno de nosotros empieza a predicar algo distinto que lo que Jesús enseñó, entonces tendría que acercarse a su apóstol, en este caso a su obispo, y decir, ¿está bien lo que estoy enseñando? No, porque esto no lo enseñó Cristo. Sí, ya se va entendiendo. Eso es lo que nos hace iglesia. No puedo yo de buenas a primeras decir, ya sé, voy a preparar diapositivas, esto no me gusta, no, esto sí se los enseño, esto no. O sea, no, tendríamos que enseñar las bases de nuestra fe. Y si por ahí, por eso les he dicho siempre, busquen fuentes confiables. Si por ahí hay algo que se dijo y tú dices, no estoy tan de acuerdo, se corrige. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos es malformar a la iglesia de Cristo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y además que perseveremos en la doctrina de Cristo, pero en comunión con el magisterio de la Iglesia Universal, es decir, la Iglesia Católica.
¿Y qué es lo que exactamente, o cuál es la esencia del protestantismo? Separarse de la Iglesia Católica. Entonces ya todo lo que enseñen será muy bonito, sentiré muy bonito en el corazón, gloria al Señor, pero no es unido a la iglesia que Cristo fundó, o que Cristo en este caso edificó. ¿Qué es la tradición apostólica o el magisterio de la iglesia? La potestad dada a los apóstoles. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? El Papa y los obispos tienen la autoridad y la gracia para conservar, predicar e interpretar la palabra de Dios, sea oral o escrita. El Papa y los obispos, es decir, San Pedro y los apóstoles. Pudo llegar otro muy letrado y decir, no, tú lo que tú estás diciendo, Pablo, no, yo voy a decir esto. No. Incluso cuando hay alguna no concordancia, se hace un concilio, porque la iglesia de Cristo es conciliar, y vamos siempre avanzando en este sentido. Por lo tanto, ahí es también donde les dan en el hígado a algunas personas. ¿Por qué? Porque solamente son ellos los que podrían de alguna manera interpretar y decir, esto es lo que dijo el Espíritu Santo a través del texto. No, dice un protestante, yo puedo interpretarlo a mi manera, y vamos a descubrirlo también más adelante, que el mismo San Pedro dice, no, nadie puede interpretar la Escritura por cuenta propia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, el magisterio es el único que interpreta auténticamente guiado por el Espíritu Santo conforme al mandato divino. Y es que hoy cualquiera interpreta a su conveniencia, conforme a su entender, y por ello hay doctrinas tan diversas y hasta contrarias unas a otras, por el contentillo de algunas personas. Hay por ahí un pastor que ya hasta con toda la apertura dice, bueno, miren, nosotros somos protestantes, la iglesia de Cristo, la iglesia católica está unida, nosotros nos peleamos unos con otros y hacemos otras congregaciones, así como sectas, así nos separamos. O sea, ya de plano abiertamente están claros que lo están haciendo, pero lo van a seguir haciendo. Porque la intención última, ciertamente, pues a lo mejor es el estatus, la economía, no lo sé. Eso en un buen curso de apologética lo vamos a poder comprender. Ahora bien, por gracia de Dios nosotros vivimos y profundizamos en las verdades transmitidas por la Santa Madre Iglesia, el Magisterio. Y aquí también algo importante, cuando hablamos de la Iglesia de Cristo es toda la Iglesia. La iglesia peregrina, que somos tú y yo, la iglesia triunfante, aquella que ya está gozando con el Señor, la iglesia purgante, y cuando hay alguna doctrina de fe que se anuncia para la iglesia, tiene que ver con todos. No es que ahorita al Papa actual se le antoje y diga, mañana sí, se autoriza que se casen perros con señores, o gatos con señoras, o sea, y yo soy el Papa y yo lo digo. Así no funciona la iglesia de Cristo. Siempre tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Sí, vamos bien, hasta acá pues yo les digo que es imposible que ello suceda. No un obispo aislado o un papa solo, no. Es la unión de toda la iglesia, en comunión, quienes interpretan la palabra en la tradición apostólica, en la liturgia o en la escritura. ¿A qué quiere decir esto también muy importante? Que cuando haya una verdad que se tiene que debatir, porque el mundo ahorita la está cuestionando, tan sencillo como la esencia del ser humano, este Dios que crea un varón y hembra, hombre y mujer, y ya, o sea, como Dios creó en este caso al ser humano, y empiezan a llegar unas ideologías, a meter unas cosas en la cabeza, y que yo soy esto y el otro, y la iglesia se mantiene fiel y dice, a ver, tranquilos. Esto es, y no es porque lo diga el Papa Francisco, en paz descanse, o el Papa León XIV, ¿qué dijo San Juan Pablo II? ¿Qué dijo Paulo VI? ¿Qué dijo Urbano VIII? ¿Qué dijo San Pablo? ¿Qué dijo San Pedro? ¿Qué dijo Jesús? Sí se va a comprender, o sea, esta es la iglesia de Cristo. No es que de buenas a primeras se cambien las doctrinas, que también por ahí he visto muchos videos de algunos pastores que así dicen, bueno, pero ¿por qué enseñaban esto y ahora ya enseñan otra cosa? La iglesia de Cristo no se desdice porque el Espíritu Santo es quien la va guiando. Ahora bien, para concluir, por ejemplo, en el caso de la formación del canon bíblico, que es el tema que vimos al cerrar nuestro bloque anterior, como lo vimos, el Concilio de Trento de 1545 se basó, acuérdense que en este concilio es cuando el Papa dice, a ver, tranquilos. Viene la Reforma Protestante, empiezan a decir que no, que los deuterocanónicos, que saca estos libros, que estos no, y dice Papa, a ver, tranquilos. Estos libros se han venido usando a través de 1500 años, es decir, se basó en el uso constante de la Iglesia de los libros sagrados, es decir, de la Septuaginta, que ya sabes, estamos hablando de los 46 libros, y de los 27 del Nuevo Testamento.
que ya por ahí también en una carta pascual el Papa también ya lo había nombrado y demás, que han preservado una memoria auténtica de los orígenes cristianos. Pues como vimos en el canon palestinense, el Tanaj es posterior a la época de la formación del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el Tanaj, mis respetos, es el texto sagrado de los judíos, es la Biblia de los judíos? Se respeta. Pero como dice el Papa en 1545, nosotros siempre hemos venido usando la Septuaginta, por ver el Espíritu Santo, y los 27 del Nuevo Testamento. Aunque hay más textos, nosotros somos los que hemos venido utilizando. Ahora bien, esto lo vemos en la Pontificia Comisión Bíblica sobre el pueblo judío y las escrituras sagradas en la Biblia cristiana, en el numeral 18. El concilio entonces declara un dogma. Ya llegamos al último punto. ¿Qué es un dogma? El concilio hace y declara el dogma del canon bíblico, de aquellos libros inspirados por Dios que en la práctica eran usados por toda la Iglesia desde el inicio del cristianismo. Cuando vienen estas ideologías, ya sea, por ejemplo, cuando el arrianismo decía, no, Jesús no es Dios, nada más fue un holograma, un superhombre. Bueno, hay pastores que eso predican en su congregación. Jesús fue un holograma. En realidad no fue alguien real, sino nomás lo vimos, pero no era. Cosas así. O sea, digo, cada doctrina bueno, es importante que la Iglesia de Cristo siempre mantenga preserve la doctrina que Cristo enseñó. Entonces, cuando viene la Reforma Protestante y quiere empezar a meter ideas y sacarle libros a la Biblia, entonces la Iglesia dice, no. Estos son los libros que hemos siempre manejado, que el Espíritu Santo ha mantenido y lo declaramos un dogma, una verdad para el pueblo de Dios. Y si tú y yo somos parte del pueblo de Dios, para ti, para mí, es una verdad revelada. ¿Sí vamos bien hasta acá? Hay muchos ejemplos que podemos hablar de ello. Les digo que cuando empezaron a decir que si Jesucristo era un superhombre y no sé qué, dice el concilio, no. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y es un dogma. Y los que creemos en Cristo ya ni siquiera lo dudamos. Podemos estudiarlo, podemos profundizar. Si me explico, no es una imposición. ¿Qué es un dogma? Vamos a entender qué es un dogma y si conoces tú algunos dogmas de la Iglesia de Cristo. Les digo, básicamente el credo son los dogmas de la Iglesia de Cristo. O sea, lo que creemos precisamente de Dios. La tradición apostólica con T mayúscula, los dogmas, luces que iluminan de forma segura nuestro camino en la fe. Ya San Pablo, ya San Pedro, ya los papas, ya Santo Tomás de Aquino, San Agustín, inspirados por el Espíritu Santo, han mantenido estas verdades de fe, que tú y yo, por esto digo, si quieres, nos podemos meter a estudiar y demás, pero lo que vamos a concluir es precisamente lo que el Espíritu le ha revelado a su Iglesia. Esa es la intención de nuestro estudio, que lleguemos a la comprensión de lo que el Espíritu Santo ha revelado en la Iglesia a través de todos los tiempos. Bueno, pues la Iglesia, en palabras más populares, te va a decir, todo esto que te quiebra la cabeza ya lo estudiamos. Por eso te propongo que lo veas como un dogma. Es para nosotros un dogma, créelo así, porque así es. Ya después métete a estudiar y métete a hacer una especialización, si tú quieres, en Sagrada Escritura. Métete a hacer un doctorado en Sagrada Escritura. Pero la esencia es que son estos 73. Ese es el dogma. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a definirlo también. ¿Qué es un dogma? Bueno, las verdades interpretadas por el magisterio y que nos dan la seguridad de la fe que profesamos. Yo creo precisamente en un solo Dios, es un dogma y la Iglesia me lo ha enseñado, y no me quiebro la cabeza. Yo sé que es un solo Dios, con 3 personas distintas, que también eso ya lo platicábamos en el curso de religión cristiana. Y lo podemos profundizar, pero la esencia es que yo sé que es un solo Dios. Ese es el dogma. Si llamamos que Jesucristo resucitó, yo no lo dudo. ¿Me explico? Yo no lo dudo porque si lo dijo San Pedro, si lo dijo Santa María Magdalena, si lo dijo San Pablo, yo no lo dudo. Si lo dijo mi mamá, que fue quien me lo enseñó, yo no lo dudo. Y si el texto bíblico además me lo explica más, me lo detalla más, eso es un dogma, para que ya no te confundas. ¿Sí me explico? Cuando un protestante dice yo rechazo todos los dogmas, entonces yo empiezo a hacer mis propias investigaciones, me voy por otros caminos y por eso ahora ya creo cosas totalmente distintas. Jesús ni estaba muerto, se hizo el muerto nada más. ¿Me explico? Bueno, tengamos mucho cuidado con ello. Entonces, nosotros los estudiamos y profundizamos para vivir nuestra fe, recibirla y transmitirla. Pero no voy a inventar el hilo negro. ¿Sí vamos bien? En esencia son 6 los pasos que nos propone un dogma. 6 cosas que debes de saber. 1. Los dogmas de fe se basan en la autoridad de Dios que los revela. Es decir, cualquier dogma de la Iglesia Católica no lo inventó la Iglesia,
¿Sí me explico? Cualquier dogma de la iglesia solamente es lo que Dios dijo y nosotros lo constatamos. Ese es un dogma. 2. Al definirlos, la iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación. Cuando la iglesia dice esto es un dogma, tú y yo tenemos la confianza de que eso se halla o Dios lo reveló, lo dio a conocer, no lo inventó nadie. Los dogmas son definidos solamente por el Papa o por un concilio. No es de que ahorita un obispo se emocionó y diga, yo digo que ahora es así. No, tiene que ser esto de manera conciliar. 4. Una vez proclamado un dogma solemne, no puede ser derogado. ¿Qué creen? Que siempre no resucitó, nos equivocamos. O sea, no. El dogma es venido del Espíritu Santo, es revelado por Dios y la iglesia solamente lo declara para nuestra salud espiritual. 5. Ser católicos, es decir, que implica a todos los creyentes, obviamente, que formen parte de la iglesia católica. Por eso los protestantes dicen, yo no soy católico, yo no creo en eso. Esto es, tú y yo, por el simple hecho de ser católicos, creemos y respetamos los dogmas. Más bien, habría que investigar cuáles otros dogmas existen para saber por qué y cómo confiar o creer en ellos. No dudar de ellos, sino confiar y creer en ellos. Y último, la iglesia no los impone, son luces de la verdad que iluminan nuestra fe. Así entonces, un ejemplo concreto decíamos Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto se dio en el concilio de Calcedonia en el 451, en respuesta a las herejías del docetismo, evonismo, arrianismo, que decían Jesús no es Dios. Refutadas por San Irineo, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan. O sea, ya si de plano no le crees ni a alguien que estuvo escuchando a San Juan, o al mismo San Juan no le crees y tú haces tu propia interpretación, ya es tu decisión. Eso es, insisto, lo que pasa mucho con el protestantismo. Bueno, y por el mismo San Juan apóstol de Jesús. Estas herejías pueden deformar nuestra fe. Un ejemplo concreto, y es una realidad, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, un día que veas uno de esos stands, la pregunta tan sencilla es, buenas tardes, si yo quisiera ser cristiano, ¿es con ustedes o debo de buscar a otros? No, es con nosotros, mira, somos cristianos. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? Bueno, no es Dios, mira, entonces no son cristianos. Si me explico, ustedes no son cristianos porque no creen que Jesucristo sea verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí me explico? Pero tampoco son judíos. No son cristianos, no son judíos porque están en el limbo. Pero tampoco porque no creen en el limbo. Tampoco. ¿No? Bueno, es que tampoco el limbo como tal ni es, ¿no? O sea, nada más una manera de expresarlo. La iglesia declara los dogmas para iluminar nuestro camino en la fe y hacerlo seguro. Haz de cuenta que el dogma dado por la iglesia no es otra cosa sino la lámpara que se pone en la calle. ¿Sí me explico? Para que tú puedas caminar al menos seguro en la calle por donde vas a atravesar. Son los dogmas de la iglesia de Cristo. Los dogmas, ya declarados por el magisterio de la iglesia, son tradiciones con T mayúscula. ¿Ya se entendió ahora sí? Y que guían nuestra fe. Cerramos con lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, estudiamos Cristología y sabemos que Cristo es verdadero Dios. Pero no para cuestionar si realmente Jesús fue Dios o si realmente Jesús era un verdadero hombre. Lo estudiamos para fortalecer, vivir y transmitir nuestra fe. ¿Se me explicó? En la materia que viene, que si Dios nos da la oportunidad con ustedes de estudiar método teológico y resulta que tú te pones todo el método teológico y concluyes diciendo, sí, Dios no existe. Nunca entendiste nada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Por último, conclusión, los dogmas son la garantía de las verdades reveladas por Dios y transmitidos por el magisterio, por la iglesia que Cristo fundó, aquellos que les dijo, ustedes vayan y transmitan de viva voz o escrito lo que yo les he enseñado. Jesús dijo de viva voz, ya los apóstoles y la iglesia de Cristo naciente lo va plasmando por escrito también. El Nuevo Testamento, porque la Septuaginta pues ya existía, palabra de Dios escrita. Ahora bien, si yo comprendo y asumo el dogma, estoy seguro de que no me voy a desviar o no me voy a perder. Yo te invito entonces, y que va a ser parte de nuestra tarea, a que profundicemos en el catecismo de la Iglesia Católica las verdades de nuestra fe. La tradición, con T mayúscula, no son las costumbres transmitidas. No es que si pongo un pan de muerto en mi ofrenda soy más católico. O Dios, o sea, no, esas tradiciones con T minúsculas, si te ayudan y te fortalecen en la unión y fe de tu familia, hazlo. Si los desvirtúan y luego tú pones un árbol, pero no conmemoras el nacimiento,
mejor no lo hagas, porque tú eres quien está malformando la fe de los de tu casa. ¿Sí se va entendiendo? Y véanlo, mucha gente cómo adorna su casa, pero sigue peleando con su casa. ¿Me explico? Y le preocupa más el regalo que sea de 250 para arriba, porque ahora hasta así le hacen, imagínense la cena de Navidad, pero que sea de intercambio de regalos, pero que sea de tanto para arriba. Es cuando tú dices, no, Cristo ni aquí va a llegar, no va a llegar. ¿Me explico? No van a nacer aquí. La idea es que nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Realmente que conmemoremos la encarnación del Hijo de Dios en el nacimiento santísimo, en el vientre santísimo de la Santísima Virgen María. Así entonces, yo te voy a invitar a que profundices siempre también en los dogmas y que ayudes tú a transmitir las verdades reveladas por Dios. A manera de tarea, en casa, 1. Van a buscar la película de Quo Vadis. Un punto extra que me diga qué significa Quo Vadis en latín. A ver, Quo Vadis, ¿qué dijimos que era? ¿A dónde vas? Domine, Quo Vadis, Señor, ¿a dónde vas? Que fueron las palabras que le dijo San Pedro a Jesús. ¿Se acuerdan? Vean la película, porque ella también les va a dar una visión de por qué la sede está en el Vaticano, en el Monte Vaticano, pues porque ahí fue donde crucificaron a San Pedro, boca abajo, ¿se acuerdan? Segundo, vas a investigar algún dogma mariano. ¿Has escuchado hablar de los dogmas marianos? Lo vas a investigar. Hay 4, te adelanto, ya te di media tarea. Bueno, al menos en este sentido. Y te voy a mandar el Catecismo de la Iglesia Católica en PDF para que al menos lo puedas estar leyendo en un primer momento. Pero yo te recomiendo que lo adquieras. Que adquieras el catecismo. Este catecismo es el que tú tuviste cuando hiciste tu primera comunión, pero eran unos folletitos chiquitos donde nuestro catequista nos iba llevando. Hoy, tú y yo que somos adultos, cuando decimos, creo en Dios, y te acuerdas que decías, creo en Dios, sí, creemos en Dios. Un ejemplo concreto sería, el Padre es Dios, sí, el Padre es Dios, pensaban los niños en el catecismo. El Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios, sí, ¿dos son 3 dioses? No, es un solo Dios en 3 personas. A esto se le llama el misterio de la Santísima Trinidad. Y hasta lo ponías en tu examen de catecismo y te ponían una palomita. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica hoy, con la experiencia de vida que ya tienes, con la vivencia que ya tienes, con esta comprensión de este Dios que te ama, vas a empezarlo a profundizar y descubres a este Dios que se revela y que siempre se ha revelado, que es verdadero Dios, verdadero hombre, un solo Dios en 3 personas, pero ahora desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces también se los voy a poner junto con el video de hoy, les pongo el PDF del Catecismo de la Iglesia Católica, pero si lo pueden adquirir sería mucho mejor, que tengas tú tu propio catecismo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, pues entonces vamos a darle gracias a Dios por este momento. Si gustan nos ponemos de pie y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias porque nos das la oportunidad de poderte conocer a través de la Santa Madre Iglesia, de aquella por la que diste tu vida, por la que preparaste, que embelleciste y por la que derramaste tu sangre. Ayúdanos a permanecer fieles a ella y dar un buen testimonio, no juzgando a las personas que formamos parte de la iglesia, sino siendo uno como tú querías que todos fuéramos uno. Pero también ayúdanos a dar testimonio a todas las personas para que vean en nosotros precisamente el amor que tú le dijiste a tus apóstoles. Cuando se amen los unos a los otros, entonces van a creer que ustedes son mis discípulos. Y lo agradecemos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias y vamos a despedirnos también de todas las personas que vienen aquí a la parroquia de la Señora de Guadalupe a tomar este curso bíblico. Y luego con la intención de que todos los vecinos vengan a tomar este curso que se da aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la Adolfo López Mateos. Nos vemos.